Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Este culto está más lleno. Me sorprendí ahora que me monté. Muy feliz de estar en la casa, en mi casa, en mi iglesia, con mi familia. Lo que dice la pastora Carmencita es cierto. Soy un hijo de la casa, considero esta mi casa, aunque no viva aquí. Y sí, siempre me acuerdo mucho de los en Estados Unidos, los que les decimos los OG, los OG, los originales, los que nos enseñaron. Y aquí hay muchos todavía: Carmencita, Marta, Jairo, Mario, Pilar, la nena, los líderes de alabanza originales. ¿Quién más? No, hay muchos, pero estoy muy agradecido de estar aquí y en esta casa crecí, en esta casa aprendí, en esta casa y no me olvido de mi casa. Es un placer y un honor traer la palabra de Dios hoy. Y como ya escucharon, para los que no me conocen, mi nombre es Álvaro José, conocido por amor como Bari, como Alvarito aquí en CBB, y siempre me alegra estar aquí en la iglesia. A muchos no los conozco, hay mucha gente nueva, pero los considero parte de mi familia en Cristo. Así que, bueno, antes de predicar, siempre me gusta comenzar leyendo un pasaje bíblico. Este no es el tema de hoy, pero es un pasaje bíblico que nos recuerda que estamos a punto de escuchar la palabra de Dios. Y está en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y si está en la pantalla, quiero que lo leamos todos juntos. ¿Estamos listos? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para toda buena obra. Amén. Amén. Esta no es mi palabra, esto no son mis ideas, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Lo que Dios quiere decir hoy. Usted de mí no va a escuchar nada bueno, pero lo que Dios tiene que decir hoy por medio de su palabra, espero que sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana, por la familia Camino, Verdad y Vida, Lord, por la familia CBB, por todos los hermanos y hermanas en Cristo que están en este lugar, por los nuevos visitando, Señor, los que conocen a Dios por mucho tiempo y los que son nuevos, los que apenas están comenzando este trayecto, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Padre, te pido hoy que bendigas este tiempo, Señor, que uses mis palabras, mi boca, mi lengua, Señor, para decir lo que tú quieras decir, Señor. Que uses lo que ha sido preparado para hoy, de tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor. Y Padre, que cada persona escuche lo que necesita. Yo no le puedo hablar a todos, Señor, pero Espíritu Santo, tú puedes tomar lo que yo tengo y hablarle a cada persona en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El mensaje de hoy lo titulé no te rindas, no te rindas. Y creo, bueno, déjenme decir algo que se me olvidó que dije en el primer culto. Me han dicho mucho esta vez que vine a Colombia que me estoy pareciendo mucho al pastor Sergio. Y yo creo que él se está pareciendo a mí. Creo que es un poquito al revés. Se está poniendo más simpático, ¿sí o no? Pero bueno, yo le decía al primer culto, si escuchan algo bueno, algo de bendición, algo que sea, entonces lo dijo Álvaro Castro. Pero si digo algo que no le gusta o que no le parece bien, o que lo dijo Sergio Castro, como me parezco a él. Y pueden mandar todas sus quejas a pastorsergiocastro@gmail.com. Así que oye, no le dijiste al primer culto, no vayan a mandar email, eso no es un email de verdad, no le va a llegar a nadie. Pero bueno, el mensaje de hoy lo titulé no te rindas, y creo que es una palabra para todos nosotros hoy, jóvenes, adultos, para los mayores, los más experimentados también. Sea que estés pasando un tiempo bueno, un tiempo difícil, un tiempo de bendición o de escasez, que estés fuerte o que estés resistiendo, la invitación de Dios para todos nosotros hoy es a seguir adelante, a no rendirnos, a confiar en Jesús
y a depender de Él. Amén. Especialmente en los tiempos difíciles. Y esta es la realidad. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Pero la realidad es que cuando estamos sufriendo personalmente, creemos que somos los únicos que sufrimos. No vemos el sufrimiento alrededor de nosotros. Es más, cuando sufrimos, vemos el bien de todas las personas alrededor de nosotros, pero solo vemos nuestro sufrimiento. Cuando en realidad todas las personas sufrimos. El mismo Jesús nos dijo en Juan 16:33. Repito para los que están escribiendo, Juan 16:33 dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Quién está pasando por un tiempo de prueba o de tristeza hoy? Levanten las manos, muéstrame. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, muchas personas. Y lo que es realidad es que si no estás pasando por un tiempo difícil, de pronto pasaste hace poco, o de pronto vas a pasar pronto. No porque esté siendo negativo, es porque en el mundo, dice Jesús, vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener tristezas y pruebas y sufrimientos. Y el mismo Jesús, el mismo Dios, bajó y sufrió por nosotros. Él entiende tu sufrimiento. Y Dios te está diciendo hoy a ti y a mí, por medio de su palabra: anímate, levántate. Dice: yo vencí al mundo, yo vencí por ti. Levántate, levanta la cabeza. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene. Pero a veces no sabemos en realidad lo que necesitamos. A veces creemos que lo que necesitamos es simplemente la respuesta a la petición de oración que tenemos. A veces creemos que necesitamos una respuesta, sea salud, sea dinero, sea trabajo, cuando en realidad lo que necesitamos es la paz de Dios en medio de esas necesidades. ¿Sí me entiendes? A veces creemos que lo que necesitamos es algo o una cosa, cuando en realidad lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Es como la historia de los discípulos en el barco con Jesús. Están sufriendo, creen que se van a morir y Jesús está durmiendo. Jesús está en el mismo barco con ellos, pero unos están sufriendo y otros están durmiendo. Es lo mismo. Dios nos quiere enseñar hoy que hay una mejor manera de sufrir. Y en este mundo hay pruebas, hay tristezas, hay sufrimiento para todos. Y el sufrimiento en realidad hace parte de la experiencia humana. No porque Dios lo creó así, sino porque por el pecado en el mundo. El sufrimiento es un resultado del pecado. Y para los que seguimos a Jesús, los que son seguidores de Cristo, y no estoy hablando nada más los que creen en Dios, los seguidores de Cristo obedecen a Dios, obedecen su palabra. No somos perfectos, pero hacemos lo posible por obedecer. Los que seguimos a Jesús, este sufrimiento hace parte del trayecto normal de nuestras vidas. Aunque es difícil, el sufrimiento es común y no nos debe sorprender. Pero hay una forma mejor de sufrir. Tú y yo tenemos una forma mejor de sufrir, una manera que honra a Dios, que fortalece nuestra fe y que revela su poder en medio de nuestro dolor. Y hoy vamos a una de las historias, en mi opinión, más impactantes de toda la Biblia, y es la vida de José. La vida de José. Si alguien tuvo alguna razón para rendirse en su trayecto, en su vida, por sufrimiento, fue José. Pero la vida de José nos enseña una verdad poderosa y sencilla, y es esta: no te rindas, porque Dios aún no ha terminado contigo. Amén. Dios no ha terminado contigo. Sus propósitos no se han acabado. De pronto hoy estás cansado, estás terminando, no sabes qué viene mañana. La palabra de Dios hoy nos dice: no te rindas, porque yo no he terminado contigo. Y la historia de José viene desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. ¿Están listos para leer 13 capítulos de la Biblia? No vamos a leer 13 capítulos de la Biblia. Alguno dijo amén. No tenemos tiempo para leer 13 capítulos, pero sí los invito a que esta semana se lean los 13 capítulos, del Génesis 37 al 50.
Y hoy no tenemos tiempo para todo eso, pero voy a dar un pequeño resumen para que podamos entender el contexto de la palabra de hoy. José es uno de los hijos, de los 12 hijos de Jacob. A Jacob Dios le cambia el nombre a Israel, del pueblo de Israel. Y Israel o Jacob tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y José era profundamente amado por su papá. La Biblia dice, era el favorito. Y este favoritismo despertó la envidia de sus hermanos, especialmente después de dos cosas. Una, José recibió en algún momento un regalo especial de sus padres. Dice la Biblia que era una túnica de muchos colores. Es como decir, llegó diciembre, a José le dieron pinta y a los hermanos nada. Y esto ya había mucho celo, pero esto despertó mucha envidia, mucha rabia. Pero también José comenzó a tener unos sueños un poco extraños. Comenzó a tener unos sueños el cual su significado era que su familia, sus hermanos y sus padres algún día se iban a postrar delante de él. Es decir, que él iba a tener una posición mayor a ellos. A ninguno le gustó, ni al papá. Aunque era el favorito, el papá no le gustó esos sueños que José tenía. Pero también quería entender qué estaba pasando. Entonces, con solo 17 años, José fue traicionado por sus propios hermanos. Lo arrojaron a una cisterna, a un pozo. Lo tiraron a un pozo y lo iban a dejar ahí a que se muriera. La Biblia dice que algunos de ellos tuvieron misericordia y en vez de dejarlo morir, lo vendieron como un esclavo a comerciantes. Oye, qué hermano, ¿verdad? Si tú crees que tu hermano o tu hermana no te trata bien, los hermanos de José lo vendieron como un esclavo. Y estos comerciantes iban rumbo a Egipto y le mintieron a los papás que José había muerto. Como te digo, esto es un resumen. En Egipto, José se convirtió en un sirviente de una casa de un hombre llamado Potifar, de un político. Trabajó con excelencia, trabajó con integridad, pero aún haciendo lo correcto, José fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y lo echaron a la cárcel, a una prisión. En la cárcel, José seguía sirviendo a Dios, interpretó sueños de sirvientes del faraón y uno de ellos prometió recordarlo algún día y ayudarlo a salir de la cárcel, pero se olvidó completamente de él. Ya finalmente el faraón tuvo un sueño inquietante, un sueño que lo tenía muy estresado. Entonces se acordaron de José, lo sacaron de la cárcel y con la ayuda de Dios interpretó el sueño, que venía una gran hambruna, una gran sequía. Entonces ahí le resumí 13 capítulos de la Biblia más o menos. El resumen es importante por lo que vamos a hablar. Entonces, ahora quiero que leamos el capítulo 37, versículo 28. Génesis 37, 28 dice: entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, eran comerciantes, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna, del pozo, y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. El versículo 2 de Génesis 37, no lo vamos a leer, dice que José tenía 17 años cuando esto ocurrió. Era un joven. José tenía solo 17 años cuando sus propios hermanos lo traicionaron, lo odiaban, lo vendieron como esclavo y fingieron que había muerto. En un solo día, José perdió a su familia, su libertad y su futuro. De un día a otro comenzó el sufrimiento de José. Y acorde a la línea del libro de Génesis, duró 21 años sufriendo José. Pero quiero que mires lo que dice Génesis 39:2. Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Génesis 39:2: el Señor estaba con José. Yo te hago una pregunta: parece como si el Señor estuviera con José.
lo sacan de su casa, lo venden, se convierte en un esclavo, lo llevan a una tierra diferente a la de él, con cultura diferente, comida diferente, lenguaje diferente. Se convierte en un esclavo, sirve en la casa de otra persona. Pero por alguna razón, Génesis 39:2 dice que Dios, el Señor, estaba con José. Aún siendo esclavo, aún en medio del dolor, aún sufriendo injustamente. Y esto nos enseña una cosa, que nuestro sufrimiento es real, pero Dios sigue con nosotros. Tu sufrimiento es real, no es de mentira. Yo sé que hay gente alrededor tuyo que cree que es de mentira, pero lo que tú sientes, lo sientes tú, y es real, es de verdad. Pero Dios sigue con nosotros, Dios sigue contigo. La presencia de Dios es igual de real. Muchas veces pensamos que el dolor significa que Dios nos abandonó. El momento difícil, el momento de necesidad, el momento de inquietud, el momento de tristeza, de soledad, el momento cuando estamos enfermos, de enfermedad, creemos que Dios no está con nosotros. Pero la Biblia muestra una cosa completamente diferente. Yo recuerdo que en el año 2020 me dio un COVID muy fuerte, la pasé muy mal. Algunos de ustedes saben y algunos de ustedes oraron por mí. Y terminé con muchas secuelas, unas secuelas muy horribles, especialmente después del COVID, el siguiente año y medio, casi 2 años. Tuve que ir al cardiólogo, tenía problemas en el corazón, de la nada, porque me dio COVID. La mayoría de gente siento que no me entendía. La mayoría de gente me decía: tú lo que estás es preocupado. Yo decía: sí, pero ayer no estaba preocupado y hoy me enfermé y no me siento bien. Un doctor me trató bien, me cuidó, pero otra doctora no creía que era mentira, que no era verdad. Sufrí mucho, la pasé mucho, no había respuestas por el tiempo de COVID. Cada cita médica me daban una cita médica cada 3 meses. La pasé muy mal. Y aunque sabía la verdad de Dios, aunque sé los versículos y me sé la Biblia, y sé que Dios está conmigo y que Dios no me desampara ni de noche ni de día, me sentía abandonado. Me sentía, y se lo decía a Dios, sentía que Dios me había dejado, que Dios se había olvidado de mí. Yo sabía lo que era verdad, pero saber es una cosa, sentir es otra. Sentir es otra. Y de pronto hoy tú crees que Dios, tú sabes que Dios te ama, y sí te amas, pero a veces sientes que no. A veces sientes que estás olvidado. Pero la vida de José, ese versículo nos recuerda que el Señor estaba con José en la esclavitud, en el sufrimiento, en la rabia, en el dolor por lo que los hermanos habían hecho, en el dolor porque sabía que él no sabía que los hermanos le habían dicho que a sus padres que habían muerto, pero ahora hay una distancia con sus padres. ¿Qué estarán haciendo mis papás? ¿Qué pensarán? De un día al otro había mucho sufrimiento, pero dice que el Señor estaba con José, aún en medio del dolor. Pero la vida de José obviamente Dios se manifiesta con más fuerza en esos lugares oscuros, en ese tiempo difícil. Y en ese tiempo difícil de José y en tus tiempos difíciles, allí es cuando crecemos, es cuando aprendemos a depender de Dios, a madurar espiritualmente. Si tú eres una persona que sigue a Dios, todos sabemos, nos ha pasado a todos nos hemos equivocado. A veces tenemos una relación con Dios que se nos enfría, que nos apartamos de Dios poquito a poco. Lo queremos y amamos a Dios y obedecemos cuando podemos, pero llega un momento a veces que todo está bien en la vida, parece, y a veces pensamos no hay necesidad de Dios, y viene la tormenta y viene el sufrimiento, y ahí los seguidores de Cristo saben qué quieren hacer. Corre para donde Jesús, porque lo necesitamos. Dios está ahí en el sufrimiento de José, y Dios está en tu sufrimiento hoy. Entonces José,
porque hacía las cosas bien, fue promovido en la casa de Potifar y luego fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, encarcelado injustamente. José era joven, era buen mozo, era simpático, buen trabajador. Seguramente la esposa de Potifar era una persona muy ocupada, de pronto se sentía olvidada, quién sabe, y se quería acostar con José, y José, siendo un hombre de Dios, un hombre de carácter, de honor, le dijo que no iba a pecar contra ella, contra su esposo, contra Dios, y a la esposa no le gustó, y dice Génesis 39 del 19 al 21. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. No le había hecho nada. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Repito lo que dice. José ahora a la cárcel. José hizo lo correcto. ¿Y qué pasó? Las cosas no mejoraron. Las cosas empeoraron. A veces creemos, pero Dios, estoy haciendo lo correcto. Dios, estoy trayendo la ofrenda. Dios, estoy haciendo lo correcto en el trabajo, cuando todos están haciendo lo malo y las cosas se ponen peor. Y creemos, le oramos a Dios porque creemos que ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Me tienes olvidado. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José en la cárcel. El Señor estaba con José en la cárcel. Y aunque había hecho lo correcto, las cosas se pusieron peor. En tu sufrimiento hoy, en tu dolor, Dios está ahí. Dios está contigo. José no era el favorito de Dios. Todos somos favoritos. Todos somos sus escogidos, su creación. Y en tu sufrimiento, ahí está Dios. Aunque a veces no lo sientas, la verdad y la realidad es que Dios está ahí. José no se rinde. José no comprometió sus valores. Se mantuvo fiel a Dios. Se dejó usar por Dios en su sufrimiento. Y como José, esta es una invitación para ti hoy. Haz lo correcto aunque te cueste. Haz lo correcto aunque te cueste. Muchas veces queremos el camino ancho. El camino ancho es: no voy a hacer lo correcto porque si no lo hago hay una recompensa. Ese es el mundo en el que trabajamos hoy. No es el mundo en el que trabajamos hoy, en el que vivimos hoy. Muchas veces no es haz lo correcto para ser beneficiado, es haz lo incorrecto para darte tu tajada, quédate callado, como si nadie viera. Pero la Biblia nos recuerda que Dios lo está viendo todo. Haz lo correcto aunque te cueste. Y esta palabra es para todos, especialmente para los jóvenes. Escúchenme, jóvenes, gente joven. El carácter, para Dios, el carácter tiene más valor que la comodidad y el placer. A veces eso es lo que estamos buscando: comodidad y placer, no importa lo que cueste. Eso fue lo que la esposa de Potifar y el diablo le ofreció a José: placer y comodidad para hacer lo incorrecto. El carácter tiene más valor que la comodidad y el placer. Dios ve lo que haces aunque nadie más lo vea. Y ninguno de nosotros somos perfectos, pero la integridad importa, especialmente cuando nadie te ve. Especialmente cuando nadie te ve. Porque si yo estoy con un hermanito o una hermanita y me quiero ver bien, hago lo correcto. La pregunta es: ¿qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando nadie se está dando cuenta? Solamente tú y Dios. José eligió la integridad por encima del placer momentáneo. Y a la larga, Dios lo va a honrar. Hasta en la misma cárcel, Dios lo honra. José no está buscando honra. Él simplemente está haciendo lo correcto. Ya en la cárcel, José interpreta nuevos sueños. Y mire, y yo estoy aquí hablando, predicando, pero estamos hablando de años, ¿ok? Esto no es que esto ocurrió en un día o en una semana. Estamos hablando de 21 años. En la cárcel José interpreta sus sueños.
Dios le da sueños a un panadero. El panadero del rey estaba en la cárcel. Le quedó mal el pan ese día y lo mandaron para la cárcel. Y está el copero del rey. Y cuando José interpreta los sueños del faraón, del copero, y le pide al copero que lo recuerde, porque en algún momento él le dice al panadero, el sueño del panadero, la interpretación era: panadero, no sabes hacer pan, te van a matar. Esa fue la interpretación. No así, pero el panadero no iba a vivir, iba a sufrir la pena de muerte. Pero José le dice al copero que le iban a dar una nueva oportunidad con el faraón. Pero José le dice: pero acuérdate de mí, no te olvides de mí, cuando estés allá afuera ayúdame. Porque es que uno escucha copero, pero el copero es una persona de jerarquía, de fuerza, está allá trabajando con el faraón, con el presidente. Los faraones creían que eran dioses. Sin embargo, voy a leer Génesis 40:23. Génesis 40:23 dice: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿Usted se imagina eso? Dios usándome, Dios diciéndome: José, interpreta. José, aquí más nadie. José, y ahora José interpreta, y José, como un normal humano, espera: cuando salgas, ayúdame. Y dice la Biblia que el copero se olvidó completamente de él. Se olvidó completamente. Yo no me pude aguantar en el primer servicio y no me puedo aguantar ahora mismo. Me estoy adelantando un poquito, pero lo tengo que decir. Quiero que comiences a pensar. Yo sé que hay muchas personas aquí que conocen la historia de José. Yo di un resumen básico y saben lo que va a ocurrir en la historia, lo que va a ocurrir ahora en algunos minutos. Pero quiero que comiences a pensar en la mano de Dios en la vida de José. La Biblia nos muestra y nos dice que Dios, el Señor, estaba con José. En la cisterna, en el pozo, en el odio de los hermanos, en camino a Egipto, a una tierra que no es de él, en la esclavitud, en una casa, en la cárcel, en el olvido de los que él ayudó. Dice la Biblia que Dios estaba con él. Pero quiero que te comiences a dar cuenta, que comiences a pensar y ver la mano de Dios en la vida de José. Dios tiene un plan con José. Muchos saben cuál es. Está bien, ahora vamos a hablar de eso. De pronto algunos no. Pero en la vida de José nos comenzamos a dar cuenta de que para que José llegue a donde tiene que estar, tiene que pasar lo que pasó. Dios tiene un plan clarito con José. ¿Cómo sabemos nosotros? Porque leemos la Biblia y ahí está el plan. ¿Tú sabes quién no tenía el plan? José. José no sabía. José tuvo unos sueños cuando era niño y ya. No más nada. Tuvo una palabra, una promesa, pero pasaron los años, sufrimiento, esperando, lo vendieron. Y el plan de Dios de José, sabemos que ocurre, el plan grande. Hay muchos planes. Dios lo usa en todos los lugares donde está. Pero Dios tiene un plan mayor para José y ocurre en la tierra de Egipto. Ocurre en la tierra de Egipto. Estás comenzando a ver lo que Dios está permitiendo, no lo que Dios está haciendo. Dios no vende a José, lo venden los hermanos. Dios no mete a José en la cárcel, lo mete Potifar. Pero lo que Dios permite y lo que Dios es ese sufrimiento, es el trayecto a llegar a donde tiene que llegar para el plan que Él tiene. Y quiero que dejes de pensar en José en un momento y pienses en ti, en tu sufrimiento, en tu dolor, por lo que tú has pasado, por lo que tú estás pasando hoy. Y quiero que pienses que igual que José, ni tú ni yo sabemos que viene mañana. Pero hay algo que sí sabemos, porque la Biblia es clara.
Dios estaba con José. El Señor estaba con José. Y ya te lo dije, José no era tan especial. Era igual de especial que tú y que yo. Dios está contigo. Pero tu carácter, mi carácter, nuestra actitud con respecto al sufrimiento importa. Por eso el tema, el mensaje de hoy se llama no te rindas. Porque muchas veces nos rendimos. Nos rendimos. Imagina si José de pronto decide acabarlo todo por el sufrimiento, acabar su vida. Imagina si José de pronto dice: oye, a mí no me ayuda nadie, que voy a ayudar al copero y al panadero. Imagínate que si José dice: me vendieron mis hermanos, me metieron en un pozo, ¿qué voy yo allá a ser un buen trabajador? Ni siquiera trabajador, un buen esclavo en la casa de Potifar. ¿Por qué voy a hacer yo eso? Porque José es claro que vive una vida que honra al Señor. La Biblia no lo dice todo, y eso en el libro de Juan lo vemos. La Biblia, la misma Biblia dice: si este libro dijera todo lo que el Señor ha hecho, no hubieran suficientes páginas, no hubieran suficientes libros en el mundo para escribir todas las buenas obras del Señor. Pero hay algo que sí dice esta historia de José. Parece que José tenía buena actitud y no se quejaba. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la Biblia hay muchos que sí se quejaron y sí lo dice la Biblia y no obedecían. Y cuando Jesús le dijo a Jonás que fuera, no fue. Y hay muchas historias, pero José parece ser un carácter que le están pasando las cosas y él está sufriendo, pero sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Entonces, hoy quiero que en tu sufrimiento pienses en la vida de José y pienses en tu vida. José elige la integridad por encima del placer. Y como te dije, ya en la cárcel interpreta nuevos sueños. La Biblia dice que José fue olvidado por 2 años más. Esperar duele, parece que nada está pasando, pero es en la espera donde Dios nos moldea. En la espera Dios nos pule. En la espera Dios nos prepara. Y en la espera Dios nos posiciona. Dios sabe que José necesita terminar en Egipto. José no sabe. José nada más está sufriendo. Pero Dios lo tiene donde José necesita estar. Donde José necesita. En ese sufrimiento, en esa espera, ahí. Y sí, a veces podemos desesperarnos. Y yo soy de los que creo que a veces sufrimos más de la cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter. A veces no tenemos la humildad. A veces no sabemos esperar. No aprendemos a ser pacientes. Pero Dios usa la espera para prepararnos. De pronto tú hoy estás esperando. Estás esperando. Y tú crees, a veces creemos que Dios nos ama o Dios nos responde nuestra petición es cuando las cosas que pedimos ocurren, ¿verdad? No pensamos que Dios está guiándonos y poniendo su mano sobre nosotros cuando las cosas salen mal. La Biblia dice que la mano de Dios estaba sobre José cuando todo estaba mal, cuando estaba sufriendo, cuando estaba esperando. El tiempo de José en prisión y en sufrimiento no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de formación. Entonces nosotros podemos ver nuestro sufrimiento de 2 maneras. Manera número 1, que es la normal. Estoy sufriendo, no estoy bien, estoy pasándola mal, tengo mala actitud, Dios no está conmigo, no sé qué está pasando. O podemos ver el sufrimiento como una razón por la cual Dios se está moviendo en nuestras vidas. No estoy hablando hoy del libro de Santiago, pero el libro de Santiago dice que nos enseña algo. Dice: consideren gozo, gócense en el sufrimiento.
nos cambia la perspectiva y la opinión. Nos dice, cuando sufran, gócense. ¿Quién se goza cuando uno sufre? Pero esta es la enseñanza. Pero ya sabemos algo de José. Sabemos que en el sufrimiento Dios está haciendo algo. Entonces cuando sufras, si estás sufriendo hoy, recuerda, Dios está trabajando. Dios está trabajando. No en mi tiempo, no en tu tiempo, en el tiempo de Dios. No te rindas en la temporada de espera. Lo que parece un retroceso muchas veces es la preparación mayor para algo mayor. Busca al Señor, ora al Señor, espéralo, confía en el Señor, mantente, conéctate con el Señor. El año pasado yo hablaba de la vid verdadera, hablaba de ¿cuál era la palabra? Se me olvidó. Persevera, permanece. De permanecer en el Señor. Si un árbol o una mata, la Biblia dice, Jesús dice, yo soy la vid. Las ramas, los que permanecen en mí producirán fruto, y los que no hay fruto. Pero ¿cómo así? Si tú cortas la rama no hay fruto, y si la dejas crecer va a haber fruto. Sencillo, pero muy poderoso. A veces creemos que tenemos que hacerlo todo, que tenemos que hacerlo mucho. Yo te voy a compartir algo que yo no compartí en el primer servicio, que siento compartirlo algo. Yo en un momento de mi vida estaba obsesionado con hacer la voluntad de Dios, que suena como algo, la palabra obsesión no es una palabra bonita, pero yo nada más quería y nada más oraba para hacer lo que Dios quería. Dios, lo que tú quieras, Dios, donde tú quieras, Dios, si me quieres llevar, Dios, estoy disponible. Y hay una parte de eso que es bueno, pero el problema de mi oración era que siempre estaba esperando que algo pasara. Y un día Dios me dijo, Bari, si tú quieres fruto, tú no tienes que hacer nada sino permanecer en mí. Permanece en mí. Lo que José hace es, se le está acabando la vida, permanece en el Señor. Permanece en el Señor. Se me acabó el trabajo, permanece en el Señor. Tengo problemas familiares, permanece en el Señor. Tengo problemas con los hijos, permanece en el Señor. No tengo finanzas, permanece en el Señor. Creemos que la respuesta es otra cosa. Queremos el fruto, pero tenemos la fórmula mal. Oramos por el fruto y Dios nos dice, el fruto ocurre naturalmente. Tienes que permanecer en la vid verdadera. Tienes que permanecer en mí. Permanece en el Señor. Eso es lo que José hace. Busca al Señor, ora al Señor, espéralo, confía en Él y Él hará correcto. Los retrasos no son rechazos. Cuando la vida se demora, Dios no te está rechazando. Dios no te está rechazando. Dios está obrando, Dios está moviéndose, Dios está guiándote, Dios está moldeándote. Y un día el faraón tiene unos sueños que lo tienen estresados, porque ni él ni nadie entiende el significado. El faraón manda a llamar a todo el mundo. Y yo sé que hoy leemos faraón y creemos, sí, la persona a cargo. No. Egipto es un país, y en ese momento Egipto es la potencia mundial. Y el faraón es el presidente más fuerte del planeta Tierra. Y los faraones creían que eran dioses. Estamos hablando de una persona con mucho poder. Manda a llamar a todo el mundo, a todos los científicos, a los brujos, a todos, a que le interpreten el sueño, y nadie le puede interpretar el sueño. Y ahora vamos a leer, ¿ok? No hemos leído mucho, ahora vamos a leer bastante, así que no sé si están todos en la pantalla, pero sigan conmigo aquí. Voy a leer Génesis 41, del capítulo 1 al 16. Me voy a volar varios versículos porque esos versículos dicen lo mismo. Simplemente el faraón vuelve a repetir los sueños y después voy a seguir con la siguiente parte. Así que vamos a leer un poquito. Génesis 41, del 1 al 16 dice: 2 años después, el faraón soñó que estaba
de pie a la orilla del río Nilo, 2 años después de que José fue olvidado en la cárcel. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pasar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. En vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estas estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Ay, ya estás viendo el plan de Dios. Necesito a José en la cárcel. Y José, hace 2 años, necesito que le interprete un sueño al copero. Al copero lo voy a volver a la junta del faraón. Y el copero va a estar ahí calladito, olvidado de José. Le voy a dar unos sueños al faraón que nadie puede interpretar. Pero una sola persona en todo el país de Egipto sabe quién los puede interpretar. Un copero que hace 2 años le interpretaron un sueño en la cárcel. ¿Sí estás viendo el plan de Dios? Pero ¿sabes quién no lo vio? José. José simplemente está sirviendo al Señor. José simplemente está, se me olvida la palabra, permaneciendo en el Señor. Está ahí aguantando, está ahí en la vid. Pero está viendo lo que Dios está haciendo. Para que José llegue a donde tiene que llegar, tiene que pasar por todo lo que pasó. Esa es la manera. Dios no le está causando el dolor. Dios está usando el dolor para su gloria y para el beneficio de José. Pero tienes que permanecer. Tienes que comenzar a buscar al Señor y a tener el carácter, a comenzar a formar el carácter, a dejarte que Dios te forme. Tenemos que comenzar a cambiar nuestras opiniones. Tenemos que comenzar a aprender todos a gozarnos en el sufrimiento, como dice Santiago. Versículo 9. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Ya era jefe, ya no era nada más el copero, ahora es el jefe. Y les quiero decir algo. Hablarle a un rey como un faraón, eso era un riesgo. Eso era un riesgo. En la Biblia hay otra historia, es la historia de Esther, cuando el pueblo de Israel va a ser aniquilado y ella es la única que está en posición para hablarle al rey. Y la Biblia muestra que no quiere y tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque dirigirse a un rey tenía pena de muerte. Si el rey puede decir, ¿tú por qué me estás hablando a mí? Mátenlo. Dirigirse al faraón era un riesgo. Pero dice que finalmente habló el copero, el jefe de los coperos. Dice, hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Me perdí. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos, o sea, con él mismo y conmigo, y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño. ¿Quién les dio esos sueños? Ellos creen que tuvieron unos sueños. Dios sabe lo que está haciendo. Le voy a dar 2 sueños a estos muchachos porque el único que puede hacer algo es José. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos los explicó el significado de cada sueño.
y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero, y el jefe de los panes fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato, y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño, y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Y José, en su humildad, mira lo que dice: no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Dios lo tenía donde lo quería. Ya estás ahí. Bueno, ahora mismo no van 21 años, van 13 años. Te tengo donde te quiero, porque fuiste fiel, porque escuchaste, porque no te desesperaste, porque José, estás a la puerta. Nos vamos a volar al versículo 25, porque ahora el faraón le repite los sueños. Versículo 25: José respondió. Ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que harán olvidar toda esa prosperidad de Egipto. Usted la ha pasado tan chévere en algún momento, ha tenido tanta bendición, se ha ido de vacaciones y la pasa tan bien, está tan agradecido, pero después viene y la pasa mal y ya se le olvidó todo lo bueno. Eso es lo que Dios le está diciendo al faraón que va a pasar. Van a ver los 7 mejores años de tu vida, de la vida de Egipto van a ocurrir, pero después vienen los 7 peores de la historia que van a hacer que lo bueno se olvide. Así era la hambre. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Al primer servicio le decía, quién sabe si de pronto José se estaba promocionando un poquito, como que, hey, ya 13 años mal, ayúdame. Pero en realidad yo no lo creo, porque es que José, estamos hablando de una persona que está un esclavo que está en la cárcel. Eso es incomprensible. Sí, después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de los alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los granos del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Recuerde que estamos hablando de un país. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios, ya está creyendo en Dios el faraón, porque él se cree Dios. Históricamente eso es lo que creían que eran dioses. Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas llenas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José,
se gritaba la orden: arrodíllense, arrodíllense. O sea, aunque José no se creía a Dios, le dieron una posición bastante de arrodillarse a él. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Amén. En un solo día, recuerda que en un solo día José perdió todo. En un solo día José pasó de la cárcel al palacio. Pasó de lo más bajo de Egipto a lo más alto de Egipto. A los 30 años, dice la Biblia, ya tenía 30 años, 13 años después de ser vendido por sus hermanos. Pero José estaba listo, porque José no se rindió. José siguió sirviendo, siguió creciendo, siguió confiando en el Señor. José siguió siendo fiel en lo poco, confiando en la promesa del Señor, haciendo lo correcto. Y esto es lo que te quiero decir hoy: sé fiel en lo pequeño para estar listo para lo grande. Tienes que ser fiel en lo pequeño. Tenemos que portarnos bien con las cosas que parece que no importan. Esto no es un plan que un día venden a José y un día se vuelve gobernante. Esto es un plan de pruebas y de fidelidades. José es fiel cuando lo llevan donde Potifar. Se porta bien, hace su trabajo bien. Se escucha hasta malo decirlo, pero es la verdad. José fue buen esclavo. Fue un buen esclavo, al punto de que Potifar lo hace el jefe de su casa. Después la mujer hace lo que hace, mintió contra él, lo llevan a la cárcel. Ahora es un esclavo en la cárcel. José es fiel, se porta bien, hace las cosas bien, honra al Señor y lo ponen, no recuerdo si lo mencionó o no, pero lo ponen a cargo de la cárcel. Lo ponen a cargo de la cárcel. En la cárcel hay gente que tiene necesidades, unos sueños raros que les están ocurriendo. Nadie los puede ayudar. José está dispuesto a ayudar al necesitado. Los ayuda. José está sirviendo a Dios todo el tiempo. Y un día Dios dice: este es el día. Este es el día. Este es el día. Del hueco del pozo al palacio. Sé fiel en lo pequeño para estar listo para lo grande. Dios va a abrir puertas en su momento. Y no quiero que no solamente piense en José, piense en ti. Hoy conocemos la historia de José, pero José estaba escribiendo su historia. No sabía lo que iba a pasar. Dios abrirá puertas, pero debes estar preparado con fidelidad diaria. A veces queremos cosas grandes. A veces queremos que Dios nos bendiga con posiciones. De pronto quieres ser presidente de Colombia, está bien. Yo no sé qué plan tiene Dios con ninguno de nosotros, pero lo que sí sé es que Dios tiene planes pequeños y planes grandes. José iba haciendo cosas pequeñas, iba siendo fiel en lo poco, y un día, ¡pum!, lo grande ocurrió. A veces queremos que Dios nos bendiga en los negocios, en las relaciones, en el matrimonio, en las finanzas, pero ni siquiera podemos ser fieles en lo pequeño, en las cosas pequeñas. Dios nos está pidiendo que cambiemos, porque muchas de estas cosas dependen de nuestro carácter, dependen de mantenernos conectados al Señor cuando las cosas estén difíciles, cuando sufrimos, en la espera. Todos sufrimos, aquí todo el mundo sufre, pero no todos sufrimos para la honra de Dios. No todos honramos a Dios en nuestros tiempos difíciles. Honrar a Dios cuando todo está bien lo puede hacer todo el mundo. Mira, la Biblia tiene temas. La Biblia tiene temas. Dios no está pidiéndote que lo honres cuando las cosas están bien. Igual que cuando la Biblia habla de amar al prójimo. La Biblia dice, amar al prójimo. Todo el mundo ama al que los ama. Yo les digo que amen a sus enemigos. O sea, ves lo que Jesús viene y Dios viene y no quiero decir nos las pone más difícil, nos las pone imposible para depender en el Señor. No podemos en nuestras fuerzas. De la misma manera que todos sufrimos
Pero con Dios podemos sufrir bien, podemos sufrir mejor. No todos pueden decir gracias a Dios en el tiempo difícil. No todos pueden decir gloria a Dios cuando no hay plata. No todos pueden decir Dios es bueno cuando la vida te trata mal. Y esa es la invitación hoy, a cambiar el chip, a cambiar la perspectiva. Que cuando las cosas estén difíciles, nos vamos a agarrar de Dios. Vamos a depender de Dios. En mi tiempo más difícil, aunque sabía que no estaba abandonado, pero me sentía abandonado, me agarré del Señor. Me agarré del Señor. Por más de un año, todas las noches, yo estaba frustrado, estaba ansioso, no me sentía bien. Pero corrí al Señor y me aguanté del Señor. Y ahí el Señor me sostuvo con su mano. Hasta que un día comencé a estar mejor. Y yo sé, y hay muchas historias, yo las tengo y usted las tiene. Hemos pasado momentos difíciles cuando mi hija mayor nació. Momentos bastante difíciles. Pero ahí estaba el Señor. Ahí está. Y la respuesta que tú y yo queremos no siempre nos la da Dios. A veces la respuesta no es sí. Esto no es un mensaje para decirte, si te agarras del Señor, todo va a estar bien y todo va a salir perfecto. Mentira. Los pastores que predican eso son mentirosos y falsos profetas. Pero si te agarras del Señor y si dependes del Señor, el Señor va a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Agárrate del Señor. Agárrate. Y Él tiene cosas buenas para nosotros, para sus hijos. Entonces, hoy te invito a ser fiel a Dios como José en los tiempos difíciles. Años después, recuerdan que 7 años de bendición. La Biblia dice que José hizo un excelente trabajo. Guardaron tanta comida que en algún momento dejaron de contar. Hay mucha comida, ya no podemos ni llevar la cuenta de tanta comida que guardaron por 7 años. Pero llegó el tiempo de hambre para el cual se habían preparado. Y ahora José tiene el poder para vengarse de sus hermanos. Porque sus hermanos, aunque no viven en Egipto, viven en la tierra al lado. En la tierra al lado, en la tierra prometida. Y el hambre llega hasta allá. ¿Y quién es el único que tiene comida en toda la región? José y Egipto. Y la Biblia dice que los hermanos hacen un viaje. Y hay mucha historia. Me estoy volando bastante. Hay mucha historia. Muchas cosas pasan. El papá no quiere dejar que el hijo menor venga por lo que le pasó a José hace 21. Hay mucho, lo pueden leer. Pero los hermanos vienen buscando comida. Ahora José tiene el poder para vengarse. Y después de probarlos, porque ellos no sabían que era él, ya creían que José había muerto. Y después de muchas lágrimas, esto es lo que dice Génesis 15:20. Génesis 50:20. Para mí personalmente, uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Génesis 50:20 dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José entendió algo que hoy es más fácil para nosotros entender porque tenemos la historia. José entendió algo. Todo el sufrimiento tenía un propósito. Y para que ese propósito saliera, para que ese propósito se volviera una realidad, había que sufrir. Había que ser moldeado y formado. Ustedes se propusieron hacerme mal. Ustedes me causaron mucho sufrimiento. La vida te causa muchos sufrimientos. A veces la familia, a veces el trabajo, la salud, la economía. Pero Dios dispuso todo para bien. José entendió que mientras yo esté agarrado de Dios, lo que sea que me pase, y muchas veces son cosas difíciles y malas, pero si yo estoy agarrado de Dios, yo no tengo que hacer más nada. Un día dejé de orar obsesivamente por la voluntad de Dios y dije:
Dios, yo sigo tratando y tratando y tratando de hacer esto y no sale. Un día me di cuenta, comencé a mirar atrás y decir, oye, las cosas grandes que han pasado en mi vida no he sido yo. Dios es el que ha movido las piezas. Entonces, si tú estás pasando por un momento de sufrimiento difícil hoy, acuérdate que Dios dispone todo para bien. Piensa en los sueños de José en el comienzo de la historia, en la venta como esclavo, en las acusaciones falsas, en el tiempo en la cárcel. José entendió que Dios había usado todo, la traición, la esclavitud, la cárcel, con un propósito mayor. Y los propósitos de Dios con tu vida tienen una conexión con tus tiempos difíciles también. No te rindas. Y como nosotros reaccionemos a estas cosas, determina mucho nuestra vida. No sufras más de la cuenta. Ya hay suficiente sufrimiento en este mundo. Cuando estés sufriendo, respira profundo, agárrate del Señor y depende de Él. No, pero pastor, usted no entiende. Sí, yo no entiendo. Yo no entiendo el sufrimiento de otros y otros no entienden mi sufrimiento. Pero hay uno que sí lo entiende, porque Él mismo sufrió en la cruz por ti y por mí. Agárrate del Señor. Agárrate del Señor. Imagínate si José no ayuda, no interpreta, no sirve bien, no se porta bien con Potifar, no perdona. Imagínate. Yo no sé porque no soy Dios, pero me imagino que no llega a donde llega. Son exámenes que tiene que pasar para llegar a donde Dios lo quiere. Y aunque este mensaje no fue del perdón hoy, muchos de nosotros estamos sufriendo por falta de perdón. Amistades, a familias, a hermanos y hermanas en Cristo. Y el perdón rompe el ciclo del dolor. La parte, aunque José sufrió, la parte más difícil, y lo demuestran sus lágrimas en la historia, es cuando es tiempo de encarar a los hermanos que me vendieron y que me trataron mal. Pero el resentimiento, aunque encadena, el perdón libera. José pudo desquitársela con los hermanos, pero no, los perdonó. Los perdonó porque entendió que el mismo Dios usó todo lo malo para que terminara en Egipto, salvando a un país entero y a una región mundial entera en los 7 años de escasez. Escúchame, familia, escúchame, hermano, hermana. Dios tiene un plan más grande. A veces nada más pensamos en nosotros. Dios tiene un plan para la vida de José y tiene cosas buenas para José. Pero el plan de Dios no es para José solo. El plan de Dios es: José, necesito que hagas esto porque va a venir un hambre grande a la tierra y necesito que tú estés a cargo de la comida, de cómo va a suceder todo eso. Dios tiene un plan más grande que tú mismo, que tu propia familia. Y la historia de José nos enseña que nuestras vidas forman parte de una historia más grande, más larga. De la misma línea de José, de la misma línea de los hermanos de José, a los que Jesús salva, de Judá, allá abajo, muchos años después, viene Jesús. Dios Padre no está pensando nomás en José, ni en los hermanos, ni en Egipto. Está pensando en el Salvador del mundo. Nosotros nos preocupamos por hoy y por mañana, y Dios mismo nos dice: no se preocupen por mañana. No se preocupen. Dependan de mí igual que las flores y los animales y los pájaros dependen de mí. José no solo salvó a Egipto, salvó a toda su familia. Y todo su sufrimiento tuvo un propósito eterno. Tu dolor y tu sufrimiento hoy tiene un propósito. No te rindas. No te rindas. Quizás hoy estás en un pozo como José. Quizás estás en una prisión de temor, de dolor, de incertidumbre. Quizás la estás pasando mal. Escucha con claridad. No te rindas. Dios está contigo aunque no lo veas. Agárrate del Señor. Sirve al Señor.
Él está obrando. Tu sufrimiento no es en vano. Y al igual que José, un día, yo espero que sea hoy en la noche o mañana, pero no sé, pero un día tú también podrás decir: lo que el enemigo quiso usar para mi mal, Dios lo usó para bien. Amén.